Y como les habíamos dicho, tenemos a nuestro cuarto Toro y Pampa, el querido Diego Charamoni. Bienvenido. Dieguito. Una vez más. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Para Ahora sacarnos ya uno no bienvenido. sabe si es tardes o noches, porque cuando empezamos este Claro. ciclo, siempre uno llegaba de noche a Floresta. Exactamente. En cambio ahora ya Y ahora llega de todavía día. con luz. Sí. Eso es una de las cosas que me gustan de la primavera y el verano. ¿Viste? Sí, no, yo tengo como un alma que me quedó para siempre anclada en Puerto Iguazú, en Misiones, entonces yo estoy chochísimo con el clima. Claro. El clima Esas este, siestas misioneras, ¿viste? Cuando te pones al Chango Espaciuc o al Dúo Vera Lucero, entonces vos ves, ¿viste? Las calles de Iguazú que están empedradas y ves que hace así, ¿viste? Sí. Se mueve, la claro, piedra por hace el- así. Lo que pasa es vibra que, el bueno, aire. claro que para la gente, para el pueblo el trabajador, calor. Claro. es jodido, ¿no? Te O sea, mata, que te para mata. el que está en transporte todo el día es muy jodido. No, Pero- y vos vas andando, ves los muchachos en las obras, Sí, sí, o eso, sí. decís, loco, Sí. estos se están muriendo ahí abajo. También hay que ver que nosotros, los porteños, somos un poquitito quisquillosos, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Esa cuestión pero- de que, ¿viste? Hay 30, 32 grados, no se puede vivir, y los muchachos en Santa Fe, que es un calor complicado el de También, Santa sí, Fe. también. No te digo el de Misiones o el de Santiago Santa del Fe. Estero, Chaco. Pero el de Santa Fe es un calor tremendo, pero tremendo, 50 grados tranquilamente. Y la gente vive igual. Sí. El Sí, porteño yo es un poquitito lo también. que creo es cierto que- lo que dijiste antes de mucho cemento. Claro, es como que acá Eso. no tenés donde respirar, Sí. y el estar al lado del río Sí. nos termina jugando en contra. Primero que es un río que no lo podemos usar para nada, ¿no? Ujú. Porque lo han Sí. poluido Claro. de una manera en el cual es una ciudad que tiene río y no lo puede, Sí. no lo puede aprovechar, Sí, diríamos, ¿no? sí. Pero esa gran cantidad de agua hace que el clima de acá sea un poco más pesado. Sí, aparte no se termina de enfriar el calor de ayer en Claro. el cemento, que ya tenés el calor nuevo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay cosas, Pero bueno, hay cosas peores. es la lógica, ¿no? Hay Estamos cosas peores. entrando en este tipo de clima y Ujú. bueno, Así es el calor. así es el verano. Dice los Rodríguez, ¿no? Así. Temazo. Sí, Exactamente. creo que era un viejo tema de los abuelos. Bueno, hoy te viniste de Ah, negro, claro. no trajiste nada, Sí, pero nada rosa, sí, pero lo ando ni la colita. Nada, lo ando escondiendo, Sí. así que así no hay ningún Te problema. reprimen. Porque hay hermano. algunos comentarios que- Te oprimen, te Sí, oprimen. yo invito a que se concentren algunos en el contenido filosófico Claro. y o bien la cuestión estética, que es... Ujú. que es Pero viste, hay segundo gente humano. que se encarga de, todo de buscar todo perdonado, el todo pelo al suma, huevo, como todo se suele suma. decir. Bueno, hoy ¿qué tenemos entonces? Como dijiste en el primer Como bloque. decíamos, hoy decidimos agarrar a Heidegger, ¿no? Filósofo alemán del siglo XX, Ujú. nacido quizás un toquecito 1889. antes. 1889. ¿no? ¿En qué año? Ujú. ¿Sí? Sí, interesante, y aparte había un pedido especial de algún Habían pedido, Ujú. no recuerdo quién había sido, porque Yo tampoco, porque vos dijiste José, pero José pedía a Schopenhauer. Schopenhauer, Sí. claro, bien. pero sí, habían escrito en uno de los tantos chats. Sí, yo en creo vivo, que es una gran corona Ujú. para el programa, antes del programa. antes del programa último. final, exactamente. Sí, es un gran pensador y bueno. Bien. sí. Déjame decir que estamos disfrutando acá de un Sí, vinito, señor. el cual vamos a Sí, brindar señor. ahí, que nos lo dio acá el amigo Martín, Ujú. el Pocho Malpasi, el conductor de Estivados, Ujú. programa que va por esta emisora los lunes a las 20 horas. Nos recibió con un vinito, así que... Por el día del vino. De la bodega Las Perdices, ¿no? Muy rico, muy rico. Yo estoy tomando un Malbec y vos un Cabernet. Cabernet, Bueno, exactamente. Bien, y él... Yo ya me tomé Pero el porque mío. la dejó allá. Yo la dejé afuera, les aviso. Para el nene jugo de Yo manzana. me la tomé muy rápido, ese es el tema. Ah, Claro, estaba, se claro. te calienta el pico. Obvio. Bueno, Ya me arranquemos conozco. entonces con lo Bueno, que nos compete. Muy bien. ¿eh? Bueno, es un orgullo, un desafío, ¿no? Ujú. Hablar de un pensador como Martin Heidegger, nacido en Mesrich, Alemania, 1889, sur de Alemania. Yo siempre digo, cuando me toca enseñar Heidegger, dentro de lo que uno puede hacer, ¿no? Porque ahora vamos a ver por qué digo esto. Hay toda una erótica filosófica en el pensamiento de Heidegger. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando uno transita el camino al que Heidegger invita, Heidegger huele a papel de libro tostado, ¿no? Ujú. huele a cerveza artesanal, Mira. No IPA. no, esas cosas. Bueno, pero es una cerveza. No, pero el artesanal. otro día en la presentación del libro, hay una mesa, había que hay pedir una cerveza connotación. porque la tarde invitaba a eso y yo le dije, no me des upa, apa, no sé cómo se llama esa cosa, algo que tenga gusto Con a gusto a cerveza, frutilla. porque esa cerveza
que toman estos chicos. Sí. Tiene gusto a maracuyá con ruda, no sé. Sí, sí. Abagio multifruta tiene Bueno. gusto. Sí. Cerveza, de verdad, ¿no? Mm. Entonces, el pensamiento de Heidegger invita, te trae, ¿no?, los aromas de la selva negra, Ujú. la leña que se quema en la cabaña, el olor a roble del sendero del campo, el cuero del calzado, el humus, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pensador raigal. Algo de esto, invita a veces en algunos giros lingüísticos, en su forma mentis, cuando uno habla con Alberto Huela, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Heidegger era un campesino. Y de hecho, sus clases, al menos las primeras, cuando salta a la consideración pública mayoritaria, aún en la década del 20, las daba así, quizás viniendo con el típico traje de leñador, Exacto. ¿no? Con esas medias como esas botas, ¿no?, de campesino, ese típico sombrero de campesino. Entonces, digo, hay una erótica en el pensamiento de Heidegger porque es un pensamiento muy seductor. Uno intuye, si se mete bien en el pensamiento de Heidegger, que algo importante allí está sucediendo, aunque no sepa qué. Sí. Eso es lo primero, ¿no? Entonces yo creo que en la historia de la filosofía pocos pensadores como Heidegger han sido ensalzado y también vituperado, amado o execrado, ¿no? Y acá, bueno, que me perdonen algunos de mis maestros, que han sido muy buenos, que pensaban lo contrario. Yo creo que cuando uno se para frente a Heidegger está ante un pensador insoslayable, ¿no? Es un gran pensador, que tiene una particularidad. La particularidad es el gozo de la lengua. Es un artista, un minero de la lengua, Bien. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay ciertas cuestiones que a veces se lo acusa de sectario, ¿no? Creo que por allí aparece una aseveración de Heidegger que filosofía propiamente dicha se puede hacer en griego y en alemán. Eso es una aseveración de... Claro, ¿no? Claro. En griego porque es la lengua original, Claro. donde las cosas están dichas casi de un modo tan puro que es intraducible. Sí. De hecho, comentamos en un programa aquí Ujú. el problema de traducir las grandes categorías de la filosofía al latín. Pasa con el término usía, que se lo traduce como substancia, ¿no? Claro. Lo que subyace, lo que está subyace. debajo, ¿no? El suppositum. Entonces él decía que filosofía se puede hacer en griego y en su lengua, en alemán, que da todas las versatilidades de la lengua para recrear constantemente el camino filosófico. Desde el punto de vista histórico parece asistirlo la razón, ¿no? Si uno busca dos patrias filosóficas por naturaleza, uno encuentra el pasado griego que fue único Ujú. y la modernidad alemana, ¿no? Claro. En Alemania se da una serie de elementos, de eclosiones culturales y de pensamientos que es única, ¿no? El mismo año que nace Hegel, nace Hölderlin, poeta, y nace Beethoven, por ejemplo, ¿no? Tremendo. Entonces uno busca en la música y ahí está Händel, ahí está Bach, ahí está Wagner, ahí está Beethoven. Mozart es austriaco, pero casi Están- es igual, están ahí, claro. ¿no? Y Arnold Schoenberg más adelante. Ujú. Y si uno busca en la filosofía y vas a Leibniz y es alemán, y vas a Kant y es prusiano, pero está invitado a la misma mesa. Exacto. Y vas a Hegel y es alemán, y vas a Marx y es alemán, Ujú. y vas a Fichte y es alemán, y vas a Schelling y es alemán, y vas a Heidegger y es alemán, y vas a Max Scheler y es alemán, y vas a Edmund Husserl y es alemán, y vas a Piper y es alemán, y vas a Hannah Arendt y es interminable la lista. Es interminable la Exacto. lista, ¿no? Sí. Por eso cuando Alemania cae en esa coyuntura del siglo XX, ocurre lo que ocurre, ¿no? Ujú. Cuanto mayor es la altura de un pueblo, mayor es el estruendo al caer. Claro, claro. Nuestra patria, que tanto la amamos, cuando cayó el 2001, sonó a cacerola, ¿no? Levantamos el lema, que se vayan todos y se quedaron los Y mismos. se quedaron todos. Sí. ¿No? Alemania es una cosa... Pensá que en abril del 45 el pueblo alemán tenía que alimentarse de ratas en la calle y fue capaz de reconstruir, es cierto, con auxilio económico, Ujú. pero hay algo allí, ¿no? Hay 3 o 4 patrias en la historia que marcarían, ¿no? En la historia universal. Sí, sí. Yo Claro. creo que Rusia es un punto, Ujú. Alemania es otro punto,
Roma. Italia, bueno, Italia. Claro. España es otro punto. Mm. Nosotros lo dijimos acá. Salís en bicicleta de Tierra del Fuego, llegás a México y no cambiás la lengua, hermano. Claro. Claro. Sí, sí, sí. No es poca la gesta de España en el mundo, ¿no? Impresionante. Y bueno, y creo que nosotros también estamos sentados a la mesa. Tendríamos que reconstruirnos, Ujú. pero estamos sentados a la mesa. Sí, en el caso americano es un por hacer todavía. Yo creo que es ahí Claro, está. estamos hablando de culturas o de pueblos que tienen muchos Sí, más años. pero nosotros, al ser una encima, cultura ¿no? de síntesis, podríamos estar invitados a, ¿no? Seguro, a esas cosas. sí, a esas sí. cosas. Sí, sí. Bueno, entonces, hay este regusto de Heidegger por la lengua, ¿no? Por ser un minero de la lengua. Entonces, cuando uno lee a Heidegger, encuentra muchísimas cosas que tienen que ver con desmenuzar los términos, con la etimología de las palabras, ¿no? Y también con algo con lo cual a Heidegger se lo ha acusado de ser un pensador inentendible, es cierto. Ujú. Hay obras de Heidegger, cuando uno empieza, se ahonda en la lectura de Ser y Tiempo, ni hablar de lo que se llaman los Beiträge sur Philosophie, que es los aportes a la filosofía. Claro. Es casi te deja casi con una fractura expuesta de cráneo, ¿no? Es una cosa. ¿Por qué? Porque además de este regusto por el lenguaje y escribir difícil, Heidegger aporta una serie de neologismos, Sí. ¿no? Ese juego con las palabras, que aquí en castellano quizás suena distinto al idioma original alemán, pero cosas que se lo acusaba, como por ejemplo, ¿no? La nada, en tanto que nada, nadea, ¿no? Todo eso hay una significación Claro. atrás. Yo puedo abdicar frente a ese pensamiento o puedo tener la paciencia de salir de camino con él y tratar de descubrir esto, ¿no? Sí. Por eso me parece que el pensamiento de Heidegger, tan connatural, tan consustanciado con el paisaje de la Selva Negra en el que él crece y al que él va después que lo expulsan o él renuncia a la cátedra en época del nazismo, Ujú. vuelve a su lugar, que es la Selva Negra, donde él se había diseñado una cabaña exclusivamente mirando para la salida del sol de un lado, con la alberca ahí, ¿no? Invita al caminar, ¿no? Salir a filosofar con Heidegger es ir de camino. Claro. Y cuando uno va de camino en el bosque, lo hablamos también acá, Ujú. encuentra ese claro que se hace en el bosque, Lichtung en alemán, ¿no? Ese claro que se hace en el bosque, después el bosque se vuelve a cerrar. Esto él lo tiene muy patente, por eso su visión del ser, ya lo vamos a hablar, también es un pensamiento que está en Heráclito, Claro. y que también va a rebotar en nuestro Nimio Danquín, el ser que aparece y se Sí. sustrae. Con el rayo en el caso de Heráclito, ¿no? Claro, El con rayo el, en la con el, noche. con el, claro, con el rayo, el relámpago, ¿no? Ujú. Que ilumina la noche, te muestra el perfil de las Claro. cosas y se vuelve a sustraer. Ese es el camino recorrido por Heidegger en el pensamiento. Excelente. Lo que hay que decir también es que Heidegger en el comienzo de su obra no pensaba escribir. Es más, tiene una nota ahí en los llamados cuadernos negros que dice que el que escribe porque no tiene nada que decir. Mirá. ¿Mm? Claro, lo paradójico de esto es que la obra heideggeriana está casi toda completa y son 102 volúmenes. O sea, Escribió. escribió bastante. Claro. 102 volúmenes. Yo solo pienso a veces, ¿viste? Cuando uno se enfrenta a la obra así, ¿no? El tipo tiene que estar poseso. Sí. Para escribir tanto. ¿Y cómo sí. haces? 10.000 cartas escribió Pablo. ¿Vos sabés lo que es intercambiar 10.000 cartas? ¿Cómo haces para escribir 10.000 cartas? Y además una Uno obra... a veces no quiere contestar un chat Exacto. de WhatsApp. No querés contestar un mensaje. Y además una obra como la que hizo, ¿no? 10.000 Claro. cartas. Entre las cuales están artistas de la época, psiquiatras de la época, sus amigos más cercanos, filósofos cercanos, como Karl Jasper, como Husserl, como Hannah Arendt, con el cual hubo también un romance. Ah, mirá. Después vamos a entrar en algunos detalles. Con Elizabeth, su amiga, con von Hermann, o sea, y 102 volúmenes, sin contar los cuadernos negros, que es una serie de cuadernos ocultos, que era muy celoso de su obra, ahora también vamos a verlo. Ah, mirá. O sea, impresionante, es una obra ingente. ¿Estas cartas están reunidas en algún lugar o Como parcialmente? carta, hay un volumen Sí. de las obras que están dedicadas a las cartas, pero se hicieron aquí ediciones en libros separados. Está Sí. la correspondencia con Karl Jaspers,
con el cual había todo un temita allí porque cuando el nazismo asciende al poder, en el 33, Heidegger es nombrado rector. Sí, de la Universidad de Berlín, ¿no? De Friburgo. Ah, de Friburgo. Claro, entonces él lo que hace es, tenía una amistad histórica con Edmund Husserl, de hecho es su maestro, al cual le dedica en la primera página de Ser y Tiempo, Sí. la obra a Edmund Husserl. Entonces había todo un temita allí hay una gran presencia de judíos, en Alemania. Ujú. Y Karl Jasper venía de un vástago judío con esposa judía, y hay un intercambio bastante picante, digamos, Claro. entre los dos, y siempre en los términos altos de la caballerosidad. Claro. Pero una cuestión ética que va fluctuando por ahí. Ujú. Y está editado el tomo de las cartas con Jaspers, está editado el tomo de las cartas con Hannah Arendt, con su esposa también, con Max Müller. con su esposa. Sí, se escribía con su esposa porque él, cuando tenía que dar conferencias en algún otro lugar, Le enviaba hay cartas. Sí. Y con Hannah Arendt también hasta el final de sus días, que separan, uno muere en 1975 y el otro muere en 1976, siendo Arendt más joven, ¿no? Así que están reunidas pero dispersas, al menos acá en la edición castellana. Claro. En la edición de los volúmenes generales de Heidegger hay un tomo que están dedicados a las cartas. Otro a los manuscritos, otro a las clases y otro a la obra filosófica propiamente dicha que está escrita para... Pero bueno, lo que yo decía es que su proyecto no era escribir. Claro. Él había adquirido la fama hacia la década del 20, del 30 como un gran docente. Él pasa a la historia interna de Alemania, de los claustros universitarios, como un gran docente. ¿Por qué? Porque había hecho hondas y novedosas interpretaciones de un filósofo en el cual es una cita obligada. Todos los grandes de la época han pensado desde la filosofía de Aristóteles, ¿no? Podemos tomar el medieval que fue Tomás o el moderno que fue Hegel, Sí. y es ineludible la filosofía de Aristóteles. Llega a las manos de Heidegger un libro de Brentano, que también fue maestro de Husserl. Sí. Huela lo llama el eslabón perdido de la filosofía alemana, Mira. porque es un núcleo allí que no está tomado tan en cuenta, pareciera un pensador de segunda o tercera línea, Franz Brentano. pero nada más ni nada menos que es el maestro de Husserl, que es el maestro de Heidegger, Claro. ¿no? Él tiene un concepto, entre otros, ¿no? Es el concepto de intencionalidad de la conciencia. Eso te iba a decir. La conciencia siempre está lanzada a lo otro de sí. Toda conciencia es conciencia de. Ujú. Este movimiento centrífugo de la conciencia, estar lanzada a lo otro de sí, indica y abre todo un panorama. ¿Por qué? Porque el idealismo y el psicologismo jugaban con el eje inverso, Claro. de las cosas a la subsumisión del sujeto. Y aquí es el sujeto el que va a las cosas, el que se abre, ¿no? Ujú. De hecho, esto está muy marcado en la obra de 1900 y 1901 de Edmund Husserl, que se llama Investigaciones Lógicas, donde allí sale un vástago de la fenomenología realista, en lo que se llama la escuela de Göttingen. Ahí aparece Edith Stein, hoy santa y patrona de Europa, judía conversa que muere en los crematorios de Auschwitz. Juan Sí. Pablo II la declara patrona de Europa y santa. Ujú. Fenomenóloga y secretaria privada de Husserl, ¿no? De ahí, en ese vástago también están Konrad Martius, Adolf Reinas, que murió muy joven, y el mismo Max Scheler, ¿no? Y Heidegger se independiza de eso hacia la década del 20 o 30, allí estábamos, empieza a pensar un tema. Henri Bergson, que es un pensador alemán, también contemporáneo a Heidegger, él solía decir, todo filósofo tiene una gran idea que lo anima siempre. Es una sola la idea. Es una gran idea casi como una especie de posesión íntima de esa idea. Sí. Y esa idea es vista de distintas aristas. Pero es siempre esa idea la que anima, la idea de la muerte, la idea del tiempo, Claro, la idea del amor, Como si hubiera. la idea de la lucha. claro. ¿Se entiende? Ese sería el tema que los... El núcleo que va detrás, Claro, ¿no? claro. Y siempre allí... Donde se centran en el Exactamente. pensamiento. Y el gran tema de Heidegger, el desvelo del joven Heidegger, era el tema del tiempo. Por eso hacia la década del 20, año 24, 25, 26, él reúne una serie de clases, de apuntes personales, de manuscritos, que es lo que va a dar forma a su gran obra, que lo ubica en el centro de la historia de la filosofía,
que es Ser y Tiempo. Ser y Tiempo. Esa es su primera obra. 1927. No, hay obras anteriores. Está bien. Hay estudios medievales, hay un libro sobre lecciones sobre el tiempo, pero su gran obra, Claro. Es esa. que no pensaba escribir, es un proyecto que la universidad le pide para pasar de ser un profesor extraordinario a ser un profesor ordinario, ¿no? Entonces le pedían una publicación. Ujú. Y Edmund Husserl le abre la posibilidad de escribirlo en su anuario, el Jahrbuch, ¿no? Y le da la posibilidad de escribir, ven y publica acá, ¿no? Por eso es una historia para ver, la historia entre Husserl y Heidegger, ¿no? Grosísimo. Y él escribe allí ese libro que está publicado hacia 1927 y que promete una segunda parte que no es escrita nunca más. Él hace el año 32, hasta el año 32 se puede rastrear en sus clases, en sus cartas personales, con Elizabeth Blockman, por ejemplo, una amiga, compañera de camino, donde hasta ese momento pareciera ser que podría insinuarse la posibilidad de que esta obra, que prometía una segunda parte, pero bueno, como Heidegger es un pensador en camino, no está a priori puesto todo. Claro, no es sistemático. La mejor forma de mostrar que uno no es un idealista, porque también lo han acusado de eso a Heidegger, es demostrar que el camino manda, no yo. Sí. Entonces, cuando vos vas de camino, te encontrás en un recodo del camino donde las cosas se te revelan de un modo diferente, y hay un giro en la filosofía de Heidegger, donde se pasa de un pensamiento ontológico, un periodo ontológico, cuya obra fundamental es Sein und Zeit, Ser y Tiempo, de 1927, hay un giro, que se lo conoce como la Kere, un giro, una vuelta, una torsión Sí. del pensamiento de Heidegger hacia el Heidegger ontohistórico. Ontohistórico. Brevemente, si antes el hombre, Dasein lo llama Sí, él, después vamos a Dasein. entrar en materia cuando hablemos de Ser y Tiempo un poquitito. Si en la primera parte el hombre es el lugar en el que el ser se da a conocer y se revela, ahora hay que pensar el viaje al revés, ¿no? El viaje donde la historia, el ser tiene una propia historia y llama al hombre, lo convoca, se le revela, ¿eh? Entonces, ya no hay que pensar el ser, qué pasa con el ser, como concepto, como definición, que ya está insinuado en Ser y Tiempo, Sí. sino ahora es pensar desde la historia destinal, llama él, del ser. Es un pensamiento difícil, después vamos a tratar de precisar un Interesante. poquitito. ¿Tiene algo que ver eso con esta cuestión en Hegel de que hay un espíritu universal que conduce No los lo, hilos no de lo la historia, toma o no? quizá en el fondo, en el Sí. inconsciente, ¿no? Yo tenía una profesora que quise mucho, una gran maestra, que decía, usted saca a Kant y a Hegel de Heidegger Sí. y no queda nada. Yo creo que es demasiado No lo quería, ¿no? no lo quería nada. Claro, claro. Es demasiado ¿Por qué vos malévola. dijiste que cuando empezaste a hablar de Heidegger, que en contraposición a tus maestros, como que Sí, era porque mucho más el importante problema de es lo el que yo siguiente. decía? El problema, Pablo, es la ortodoxia en el pensamiento, ¿no? Ujú. Que es un modo, ¿no? Ujú. Las redes mostraron ahora, en este tiempo, un famoso debate que se ha dado entre el amigo Jonathan Ramos y el amigo Dante Urbina, Ajá. que fue famoso porque todos están allí detrás. Sí, sí. Yo tuve la posibilidad de hablar con Jonathan hace una semana atrás. Y bueno, está esta cuestión, ¿no? Ahí en ese debate se ve bien claro. Aquel filósofo que intenta ir de camino y el filósofo que está parado en una sólida verdad, ¿no? Desde la ortodoxia del pensamiento. Claro. Y ahí los campos se mezclan. Porque si vos le preguntas a un ortodoxo, el ser, ¿qué es el ser? Entonces, es cierto, Heidegger dice, el problema de la filosofía es que cuando uno pregunta por el ser, te responde por Dios o te responde por el ente. Claro, claro. El sumo ser es Dios Ujú. y el fino ser Excelente. participado es el ente. Bueno, pero acá hay que seguir preguntándose Ujú. por el ser. Entonces, cuando uno entra en estos planteos, desde el punto de vista de la filosofía muy sostenida, imbricada con la religión, aparece esta cuestión de que es un hereje del pensamiento. Pero la herejía, a mi criterio, es cierto que un mal pensamiento te puede desembocar en un error que puede arrastrar tu existencia. Ujú. Claro. Sí. Lo vemos cotidianamente en la ideología de turno. Exacto. Ahora, el término herejía
cabe en teología. ¿Se Claro, entiende? El claro, término claro. herejía cabe en sede religiosa. Sí. Si no, no existe. Claro, si no, no Exacto. existiría la filosofía. Claro, claro. Excepto que yo, bueno, es un camino noble, en su lugar que, ¿se acuerdan que lo comentamos acá? Excepto que yo conciba la filosofía única y exclusivamente como anchila teología, ¿no? O sea, como sierva de la teología. Claro. ¿Para qué es la filosofía? Para servirse de conceptos que auxilien a la teología. Ujú. Es como aquel que sube por una escalera al techo y tira la escalera. Claro. ¿Se Claro, entiende? queda ahí. Claro, entonces bueno, pero para los que quieren hacer pura filosofía, bueno, filosofar es ir de camino, asumir el riesgo. Exactamente. Sí. Yo creo que hay más de Nietzsche a veces en el pensamiento de Heidegger que de Hegel. ¿no? Ok. Él es él, digamos, en él desembocan todos los ríos de la filosofía alemana Claro. y griega. Claro. Pero me parece que está presente más Nietzsche, porque Nietzsche, muerto Dios, el filósofo es un errabundo. El filósofo está condenado a caminar. Ujú. Y Heidegger hace esta experiencia. Por eso, como yo no temo que Dios me ama, ¿no? Como yo no temo perder la gracia por leer a un pensador, yo lo leo con paz. Claro. Hay textos que son conflictivos, Claro. hay textos que se dan de bruces, españolamente hablo, Ujú. con la fe, y hay textos que son casi místicos, que invitan incluso a un pensamiento religioso, profundamente religioso. Que, eso uno no puede acusarlo a esto a Heidegger, ¿no? Claro. Pero que algo, yo tengo una tesis que la vamos a agarrar hacia el final, que algo de eso, de la mística, está presente en el pensamiento. Pero, retomando, Sí. fortaleciendo lo que me... ¿Por qué, mis maestros? Porque yo fui formado en una casa donde a Heidegger se lo veía casi como una especie de usurpador de la escena filosófica. Mirá. De un charlatán que a Claro. fuerza de crear neologismos, en el Claro, fondo no dice de palabrería, nada. claro. En el fondo no dice nada. Y sobre todo muy enojados con esta cuestión. Lo vamos a ver en Ser y Tiempo. Ser y Tiempo larga en la introducción una bomba atómica para la filosofía. ¿Por qué? Dice porque hay que pensar el ser. La historia de la filosofía ha caído en el olvido del ser. Claro. Ujú. Hay que volver a pensar, de tan cotidiano que se nos ha hecho, de tan Palpable, cualunque, sí. de tan dado como Sí, sabido, ordinario. Claro. hemos, dice, caído en aporía, es decir, en un sin salida. Sí. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a pensar el sentido del ser. Entonces, Claro, hay que volver ¿no? Los todo para atrás. tomistas ortodoxos, los aristotélicos ortodoxos, pero ¿cómo? Que La ven- filosofía ya lo hicieron. no ha pensado otra cosa que el ser. Y este pibe, este niato, Sí. este enano alemán, ¿no? Con delirios de neologista, Ujú. nos viene a decir a nosotros, y Santo Tomás cuando pensó el esse per se subsisten y la esencia y el ser, y cuando cuando Aristóteles pensó las 10 categorías, la sustancia, cuando ya habló del sentido del ser, se dice de muchas maneras, ya Sí. está todo dicho. ¿Qué Ujú. es lo que querés inventar con el ser? Claro. ¿No? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, muchos lo tienen como una especie de... Le bajan el precio, digo. Sí, le bajan el precio o directamente lo Pero lo bastardean. el tipo lo que viene a hacer es, desde lo que ya existe, ir por un poco más o baraja y da de nuevo No, todo. esa es otra de las cosas. Porque si no, Pablito, bueno, es seguir Pablo creciendo. tiene siempre esas intuiciones de... Ya lo vamos... Ah, A los 60 empieza a estudiar filosofía. Cuando es que la chata empieza a estudiar filosofía. Para todas esas intuiciones que tiene, organizarlas, ¿no? Es eso, ¿no? El gran problema, lo que generalmente siempre nos molesta en la historia de la filosofía, es que aparezca de vez en cuando un pensador que casi inconscientemente diga, conmigo se inaugura un nuevo tiempo Claro, de la filosofía. Patean el tablero. Y en Heidegger hay algo de eso. Claro. Ujú. Heidegger recoge toda la esencia filosófica, pero ¿para qué? Cita a Platón o cita a Aristóteles para una reinterpretación, para una hermenéutica, Bien. ¿no? Para un volver a pensar lo que ya se ha pensado, ahora, no filosóficamente, estáticamente, dado por hecho, sino a encarnar la tarea de pensar. Exacto, claro. Y eso molesta, eso hiere, Ujú. deja incómodo y, bueno, es pasible de condena. Porque no es lo mismo cuando uno, por ejemplo, lee las vidas de Santo Tomás, que no digo que las he leído todas, pero he leído algunas. Ujú.
no es lo mismo leer eso, que es como la conducción por el laberinto, digamos, el camino ya hecho el atravesar ese problema y llegar a una conclusión, que ese trabajo que se tomó Santo Tomás de escribir eso y de pensarlo, ¿no? Sin duda. Entonces quizás, yo creo, con lo que decís, Heidegger lo que propone con su manera de escribir y su intención es eso. O sea, el ejercicio del lector lo tiene que hacer con él, ¿verdad? O sea, en todo está gran revelado. pensador hay una dosis de ¿cómo te puedo decir? De atrevimiento, Bien. de ruptura, de algo que se inaugura. Santo Tomás es un pensador ortodoxo, es casi la lumen fidei absoluta, ¿no? Claro. Es el filósofo preclaro, por eso se lo llama el doctor angélico, Sí. ¿no? Aquel que más alto ha llegado quizá a la intuición de la teología. Sin embargo, en la época en la que Tomás toma a Aristóteles, era casi una osadía. Claro. El mundo medieval cristiano era platónico. Era platónico. Claro. Sí. Y Aristóteles y Tomás trae a escena a Aristóteles, ¿no? Ujú. Que lo trae vía los árabes, Los árabes, claro. Con los lo traducciones. hace traducir, Sí. lo lee, y es osada esa interpretación del primer... Claro, evidentemente la filosofía de Aristóteles en algunos puntos es fuerte para el basamento del dogma cristiano, pero Aristóteles no es cristiano. No, El primer claro. motorismo, porque no tiene la revelación. Exacto. Claro. Puede intuir grandes verdades, pero no es cristiano. Exactamente. Yo no puedo rezarle al primer motor inmóvil de Aristóteles, por más que Santo Tomás diga, esta causa es la que llamamos Dios. Si no sería desrevelar la revelación, Claro. ¿no? Además, Claro, su claro. naturaleza no responde a eso. Claro. El primer motor inmóvil de Aristóteles, que es causa, sin duda, que es primero, que es movimiento, que es primero en el orden del ser, no puede caer a pensar otra cosa que sí. Y mi Dios revelado me amó tanto, cayó tanto a pensar en otro de sí, que me dio a su hijo para salvarte. Claro. ¿Se entiende? Sí, O sí, sea sí, que sí. es bautizable, pero ojo con el agua bendita, muchachos. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Tal cual. Todavía hay lugares en los que se enseña así. Ujú. Aristóteles como una especie de protocristiano. Claro. Bueno, es una sobreinterpretación que yo hago después, pero Claro, el claro. mundo griego de los Tendenciosa. dioses, los hombres y los héroes, todos en el mismo mundo, no puede decir que Aristóteles era cristiano O peronista. o peronista. Claro. Uno lo dice por cariño, ¿no? Claro, Yo tengo no se tengo puede. un amigo que decía, no, Aristóteles es peronista. ¿no? Claro. Y claro, mejor dicho, Perón es aristotélico, se Claro. cabería Claro, bien. claro. Pero hay ciertas intuiciones para la política, para la ética, que uno lo lee y parece estar leyendo la comunidad organizada. Claro. ¿Por qué? Porque el viejo leyó a Aristóteles en algún momento. Claro, claro, O alguien claro, le ha, más ¿no? vale. Porque es la filosofía clásica, de la cual estamos orgullosos. Ujú. Pero eso no significa que las cosas, ante un desafío de un pensador como Heidegger, no puedan volver a pensarse. Desde la paz del volver a pensar. Claro, sí es un No desde la histeria, ni desde la neurosis obsesiva de que si yo pienso esto, entonces puedo caer en No, la claro, herejía. Eso, en porque, una herejía, eso claro. porque tu fe no es sólida. Ujú. Si no, no hacemos más filosofía. Yo siempre le decía a algunos chicos con los cuales siempre nos peleábamos hasta las 3, 4 de la mañana, los días de reunión, salía con 23, 18 de presión, ¿no? Además de lo que habíamos chupado. Sí. No, siempre discutíamos lo mismo, ¿no? Si el fundamento último y nada más de la filosofía es Dios, pero vos ya en Dios crees, no, Claro. No juegues. filosofés, claro. Si vos el final del camino lo conocés, entonces, como Dios es más importante que la filosofía, que de hecho lo es, y vos tenés la revelación que es el Evangelio, pues bien, sé parecido a Jesús, Ujú. que ahí está la salvación. Exacto. ¿Se entiende? Ahora, si vos querés hacer filosofía, tomate la paz de hacer filosofía. Salí de camino con Heidegger. Claro. A ver qué cosas te cuenta el bosque. Excelente. ¿Se entiende? Y hay cosas en las que vas a coincidir, hay cosas que no las vas a entender, hay cosas que son impenetrables, por momentos Heidegger es realmente impenetrable. Ujú. Y por momentos aparece ese claro en el cual, es por acá. Y cuando vos sentís esa cosquilla, es por acá, empezás a caminar con él. ¿Mm? Pero cuando vos decís a veces es impenetrable, es porque bueno, el hombre en su cantidad de pensamientos, algunos son más claros que otros y Sí, yo porque- creo que, a ver, le debe pasar a todos los filósofos, Ujú. de cosas que son realmente revelaciones, que pueden ayudar a otros y hay otras que
Sí. capaz que no las entiende ni él mismo. Lo que pasa es que ahí está el Me límite. parece que es común a todo aquel que piensa. Ahí está el límite cuando uno publica o cuando uno lo dice en las clases, ahí está el límite de la prudencia, ¿no? Claro. ¿Qué es la prudencia? La regla recta de la acción. Mm. Vos tenés determinadas revelaciones que vos las podés hablar conmigo, con Juan, pero no con tu hija. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, y también con los alumnos, o así en público. Entonces, cuando vos te estás intuyendo un camino, hay que estar sólidamente parado de ver qué cosas puedo decir, Claro. ante quién las puedo decir. ¿Es conveniente el momento en el que las diga? Ujú. ¿Frente a qué auditorio tengo que decirla? Claro. ¿Se entiende? Ahora, obviamente, ¿por qué el pensamiento de Heidegger es difícil? ¿Puede haber un contenido de personalidad? Puede existir. ¿Puede haber una especie de erótica del lenguaje en el que él quería seducir algo más? Puede ser. Es un tema ético que yo no voy a juzgar, Bien. ni eso ni lo del nazismo, Ajá. por el cual también se lo execra, ¿no? Claro. Ahora, vamos a tocar ese tema también. Ponen obvio. una mancha negra. Un argumento ad hominem, ¿no? Claro. Heidegger trae una onda verdad, pero no es verdad porque estuvo afiliado al Partido Nacional Socialista. Claro. ¿Se entiende? Entonces, eso lo anula, ¿no? Lo anula, lo saca del camino. Ujú. Bueno, hay que ver el contexto. Año 33, personaje público, candidato a un rectorado. Estás en la cocina del poder. Exacto. ¿Cuántas chances tenías de no afiliarte al Partido Nacional Socialista? Sí, pero Por más que no aparte, esté convencido, ¿se entiende? si el Claro. tipo quería hacerlo, lo podía hacer. Bueno, O sea, claro. por una eso, cosa no digamos, tiene bueno, que ver hay con libros, otra. libros y libros escritos sobre este tema, sobre la condena a Heidegger, porque como un hombre ético, no como un hombre que ha pensado tan alta la historia de la filosofía, ha podido caer en esto. Entre otros, por ejemplo, si ustedes siguen algunos programas de José Pablo Feynman, Ujú. Ah, ¿no? sí, lo tengo. aparece la condena clara A a Heidegger por este tema, Claro. ¿no? Pero bueno, Ahí es también donde se mezcla, como decías hace un rato, la sede filosófica, ¿no? De que quien está en ese lugar de querer hacer filosofía y estar en comunicación con otros filósofos o con gente que es adepta a la filosofía, los que quieren interpretar cosas accesorias de esa Ujú. cuestión y agarran autores o gente que está exponiendo algo y los mezclan con detalles históricos, ¿no? Cuando decir, es cierto que también es cierto que No se también mezclan. al filósofo se le exige sí, que su ética esté calcada sobre su obra, ¿no? es verdad. Porque pareciera como que tenemos una mayor obligación, ¿se entiende? Cuando vos intuís una verdad, esa verdad tiene que ser consecuente con tu vida. Seguro. Si no, ¿no? Y ahí es cierto que hay un par de problemas, yo en eso no me voy a meter, pero no me parece justo condenar el pensamiento de Heidegger Claro. por su paso transitorio, no por el nacionalsocialismo. De hecho, él renuncia al rectorado, vuelve a la Selva Negra y escribe un texto hermoso. Les puedo decir algunas cosas que se pueden leer de Heidegger muy tranquilamente para cualquier persona y otras que son muy elevadas. Escribe un texto hermoso, 2 o 3 páginas, se llama ¿Por qué permanecemos en la provincia? Mirá. ¿No? Y termina diciendo, me han ofrecido el rectorado en Berlín, yo digo irrevocablemente no. ¿No? Él renuncia, se va a su... Y de hecho, cae en una profunda depresión, cursa por un tratamiento, una asistencia psiquiátrica de Emil von Gebsattel, y después, cuando los aliados triunfan, él también sufre Persecución, ¿no? sufre persecución, sufre el estar prohibido, que Claro. recupera las cátedras después, y de hecho en el 49, en el Congreso Nacional De filosofía. de Filosofía, En Argentina. hay una carta agradeciendo al Estado argentino por la invitación, pero bueno, en esa época era complicado salir de allí, Ujú. ¿no? Claro. Porque estaba bajo el mando, bajo la tutela de Francia. Claro. Y bueno, entonces, me parece que condenar por eso no. Claro. No sé si tenemos algún minuto No, más. estamos bien, Sí, estamos ahí, bien, estamos sí, bien. sí, sí. Hay una cosa interesante también, porque la conservación de los manuscritos de Heidegger, como yo dije antes, era muy celoso. Después vamos a entrar más que nada en la obra. Ujú. Traje algunos hitos en bibliográficos de la producción de Heidegger para leer algunas cositas. Un breve texto de cartas sobre el humanismo, de qué es filosofía y de ser y tiempo, y de qué significa pensar. Son frases sencillas como para pivotar ahí y meditar un poco Bien. entre los tres. Pero él era muy celoso de su obra. Cuando Husserl muere, se forma el archivo Husserl.
la Husserliana, ¿no? Allí están todos los tomos, obviamente en alemán, y quedan aún casi 40.000 páginas estenografiadas sin publicar de la obra de Husserl. Impresionante. Estenografiadas, ¿viste? Es escribir El lenguaje con, de claro, símbolos, con símbolos para escribir rápido. para escribir más rápido, Claro, sí, ¿no? sí, sí. O sea que la cantidad de cosas que Husserl tenía, o sea que hay que decodificar toda esa obra donde puede haber algún otro giro que los estudiosos de Husserl que ya intuyen, pero no lo pueden aseverar porque falta la obra todavía. De hecho, estábamos hablando del querido y excelente doctor Roberto Walton, Así es. titular de Nociología largo tiempo en la UBA, que me dice sí, que va a dar una charlita Una conferencia mañana a las 19 horas. sobre Husserl, ¿no? No, creo que es más general, seguramente lo va a Sí, mencionar, pero es creo que es o la nociología en la Facultad de Filosofía y Letras Ujú. o la fenomenología Puede en la ser. Facultad de Filosofía y Letras. Es Ese es probable. el título Él de la es su- conferencia. Ese es su ámbito de pensamiento. Claro. Y yo creo que es el husserliano más autorizado en toda Hispanoamérica. Hombre Buenísimo. maduro, ¿eh? Ujú. De hecho, es la contrapartida de amigo, de personal de Vuela. Ah, mirá. Ah, Pero es la contrapartida. El otro es un doctorcito inglés, ¿viste? Vos lo ves, Claro. lo grande, ¿eh? No sé si no tendrá los 80 o camino. Doctorcito inglés, ¿no? Con el cabello blanco, la nariz coloradita, Ujú. siempre hablando así con una voz finita, en buenos tonos. De hecho, Disenso tiene un programa Ah, donde mirá, están los con él. dos. Lo De voy a la primera buscar. época, creo 2012, 2013, apenas Ujú. arrancó el ciclo, hay un programa entre Walton Genial. y Y Vuela Viste que permanece en la Alberto no tiene- provincia. aparte no tiene, claro, exactamente. Ujú. Y aparte no tiene problema, ¿viste, Alberto? A lo mejor es capaz de escribir un libro y criticarlo a Walton, él es amigo en el libro. Excelente. Ya se sí. lo dije a Roberto, pero no entiende. Cosas así, ¿viste? O él me salta con tal cosa, porque es así. Y el otro es ¿viste? Con el gorro, el Sí. pañuelo, ¿no? De gaucho. Es el estructurado con Desestructurado. el hombre de absoluto estudio, ¿no? Walton es un libro andando. Claro. Y el otro la taba. Claro. Eclataba. Exactamente. Pero esta mistura que tenemos que es muy, 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 ¿no? Fantástico. Entonces, Qué bueno. era tan celoso de su obra, ¿por qué decía esto? Porque el archivo Husserl es abierto, todos pueden acceder a Ujú. frecuentar la obra. Heidegger tenía un poco de miedo que esto sea así. No cualquiera, él tenía dos frases, una de que el tiempo no estaba preparado aún para leer la obra. El tiempo, en el sentido del tiempo contemporáneos. contemporáneo, claro. Eso tiene onda raíces nietzschianas. Claro. claro, Acordate el loco, ¿no? absolutamente. ¿Eh? Sí. Parágrafo 135 de la Galla Ciencia, donde el loco aparece, creo que lo comentamos acá, Ujú. aparece con una lámpara en la plaza, de día. Busco a Dios, busco a Dios. Dice, y todos se echaron a reír. ¿Qué se ha perdido Dios? ¿Acaso se ha perdido como un niño pequeño? ¿Acaso? Ujú. No, yo les voy a decir, Dios ha muerto. Nosotros lo hemos matado. Y ahí vienen toda esa serie de preguntas que nosotros siempre decimos, ¿no? Ujú. Sí. Pregunta que calan hondo, ¿no? ¿Quién nos dio la esponja para borrar la línea del horizonte? Ahora, ¿qué juegos nos veremos obligados a inventar? ¿No nos persigue el frío con su aliento? No nos persigue el frío con su aliento. ¿Quién desencadenó a la Ujú. tierra de su sol? Ahí está. Es decir, eso lo dijimos el programa pasado, todos esos valores que galvanizaron la historia de Occidente, que le dieron un qué, Ujú. una respuesta al qué, ahora nos hemos quedado sin ese fundamento. Por eso el nihilismo es falta la respuesta al porqué. Digamos, Dice, pero cuando lo dice en el auditorio, el loco termina diciendo eso que después repite Heidegger. Ujú. Mis contemporáneos no están preparados para. Entonces, ¿qué pasa? Heidegger, tan cuidadoso de su obra, dice que no meta mano aquí alguien que no está en la médula del pensamiento. Que no Claro. entiende, claro. Entonces, sus manuscritos, yo acá me noté algunas cosas porque primero compra unas maletas de metal, ¿no? Para poner todos sus manuscritos en Ujú. esas maletas de metal herméticas para conservarlos de la unidad, ¿no? Claro. Son guardados en una bodega de cerveza artesanal. Mirá. Grandes producciones de cerveza y de estos vinos que estábamos hablando Ujú. antes con el compañero. Toda la región del Mosel y hacen unos grandes vinos blancos, Ujú. el Riesling, por ejemplo, ¿no? Y después son depositados en una iglesia, le ofrecen la iglesia de Meshkir para guardarlos ahí. Para guardar sus cosas. El banco en el que trabajaba, el banco de la ciudad en el que trabajaba un hermano.
Luego alquila las torres de un castillo, las arrenda, Qué grande. las pone en condiciones y piensa poner los manuscritos ahí. Después piensa en enterrarlos. ¿Todo esto en cuántos años? Porque se volvía Y loco. todo ese momento. Claro, con la porque, valija para todos lados. porque Claro. ¿qué hacemos con él? Claro. O sea, él Hasta no que le quería ofrecen- que nadie Claro, leyera lo que había escrito. Claro, porque primero tenía miedo, pensar en el momento político también. Claro. Sí, sí, seguro. Entonces, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial le ofrecen una cueva cerca del Danubio, a la cual también no se resiste. Después terminan guardados en la iglesia, el archivo de la iglesia, hasta que pasa la tormenta política y se empiezan a decodificar las obras, y bueno, unas son publicadas y otras tienen el destino final de ser publicadas post-mortem, ¿no? Ah, bien. De hecho, por eso hay obras que se siguieron publicando después de la muerte de Vale Heidegger. decir que mientras él estuvo en vida, la gran mayoría no se dio a conocer. Las obras que él quiso publicar se publicaron. Claro, lo que- solamente lo que él la obra quiso. propiamente bibliográfica, ¿no? Sí. Lo que se ha dejado es algunos apuntes personales, manuscritos personales, libros de clases, conferencias. Porque vos pensás que al estar erradicado de la vida universitaria, los lugares en los que él podía eran selectos, pueblerinos. Heidegger es una especie, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste cuando uno era chiquito y no entendía mucho sobre la medievalidad y escuchaba Rata Blanca, ¿viste? Y aparecían todos claro. sobre la espada y los Sí, magos. sí, sí. Bueno, cuando uno no entiende mucho, aparece toda esa especie de mundo medieval mágico, ¿no? Claro. El pensamiento. Por ejemplo, hay una conferencia muy breve que se llama Die Armut, La pobreza. Yo escribí un texto sobre eso, donde él medita sobre una frase de Hölderlin, ¿no? De un poeta, ¿no? Alemán. El poeta, quizá el poeta alemán más importante, el que más quiso. Y él toma un verso de Hölderlin y lo reproduce, lo cita y medita, lo cita y medita. Y vos decís, bueno, ¿dónde se da esta conferencia? Pues es una conferencia breve. Sí. Bueno, la conferencia se da en un castillo, ¿no? Donde hay primero una invitación a un grupo selecto, primero una sonata de piano, ¿no? Y después se cierra con la conferencia del profesor Heidegger. Tremendo. Entonces, a volver después a la enseñanza universitaria otra vez, siempre permaneció en su propio mundo. Claro. Tiene digamos, como hoy está de moda, ¿no? En el cine y en la ficción en general, los universos, por ejemplo, el universo Marvel, el universo Star Wars, donde cada uno tenía el tiene de Heidegger. sus cosas. Bueno, Heidegger tiene eso, ¿no? Sí. De que tiene su... Heidegger es su cabaña, Claro. es la selva negra. Ujú. Construir, habitar, pensar es un texto hermoso, donde él hasta habla del espacio, ¿no? De la distribución de las salas en la Claro. cabaña, ¿no? O sea, él construyó su mundo y se quedó ahí. Sí, yo creo que él Como fue estancado, fiel. podríamos Yo decir. creo que él fue fiel al mundo que lo forjó. Lo forjó. Claro. Claro. De hecho, yo creo que, pese a haber sido un eximio profesor, Ujú. yo creo que él gozaba mucho de la soledad de la escritura y de la conferencia con cercanos, Bien. de las charlas y las conferencias con cercanos. Ujú. Bien, bueno, hasta ahí. Y él había dicho que escribir era... Sí. ¿no? Quizá parte de la propia soberbia, ¿no? Claro, claro. Todos fuimos muy barrocos y muy soberbios en un momento determinado. Sí, sí, tal cual. ¿no? Otra de las cosas que no le perdonan, y no sé si viene algún cortecito. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, vamos otra de las con cosas eso y que ya no le está. perdonan es lo siguiente. Heidegger intuye, ¿no? Siempre se dice que en la línea existencialista hay como tres formas de hacer existencialismo. El ateísmo existencialista, representado por ejemplo por Jean-Paul Sartre, Sí. ¿no? El existencialismo teísta, representado por ejemplo por Gabriel Marcel, o si se quiere por Kierkegaard, aunque yo no lo pongo aquí porque es Eso. anterior a todos. Y el existencialismo preteo, Ujú. es decir, el que puede intuir la presencia de los dioses Ujú. o del dios, pero que no lo nombra, ¿no? Entonces en Heidegger hay constantemente, sobre todo desde la Quere hacia adelante, de finales del 30 hacia su última entrevista que le hace Der Spiegel, una revista de filosofía, Sí. y él termina con una frase enigmática casi al final de la entrevista: solo un Dios puede salvarnos, Tremendo. pero Dios con minúscula. Ah, Mira. ¿Se entiende? Entonces hay mucha gente que le da bronca a esto, Claro, y claro. le dice, claro. ¿por qué no lo nombrás? mm. ¿No? El padre de Heidegger era sacristán.
El sacristán es el que se encarga de las Sí, cosas de del las cosas del culto, cura. Sí, ¿no? sí, sí. Pero viste que el sacristán no está nunca en misa. No. El sacristán prepara las cosas, ¿no? Sobre la credencia, el cáliz, la patena, el corporal, el purificador, ¿no? El lavado, pero no está. No está claro. Más Siempre allá está en de la que puerta del templo. Después están ¿no? los monaguillos, Los que monaguillos, Claro, administran el todo. celebrante, el Asisten pueblo. Claro, al pero culto. entonces, ¿qué pasa? Heidegger parecía ser que era como el padre, ¿no? Claro. De hecho, en el funeral se lo sepulta con el rito Ujú. religioso, ¿no? Pero su deseo era que se lea un poema panteísta de Hölderlin, ¿no? Entonces, o una cosa o la otra. Claro, pero el ¿entiendes? tipo Entonces, manejaba ambas. claro, Y pero eso no le perdonan molestaba. esto. La ortodoxia no le perdona esto. ¿Adentro o afuera? Claro. ¿Se Y a entiende? él le gustaba pivotear. Claro, entonces Un poquito acá, un poquito allá. esa cuestión no se sabe si era porque realmente su propio parto interior era de no poder, pues nosotros no nos olvidemos que para Sí. decir Dios es Padre, eso se dice por la gracia, no por la cabeza nada más. Claro. Es por esto mismo Entonces, que quizá- vos decís que se asimila a Nietzsche. Sí, yo creo que Porque bueno, Nietzsche sí, hay, pero no. hay otra vena, ¿no? Hay otra vena más fuerte en Nietzsche. No. Yo creo que acá hay algo que puede ser parte de su propia personalidad, Sí. del pisar pero no pisar, del intuir pero dejarlo esbozado. Ujú. ¿No? Pero es consecuente a su filosofía. Claro, claro. Entonces se le exige a Heidegger ponerle nombre a eso. Claro. 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 Porque solo un Dios puede salvarnos y lo decís con minúscula. Ujú. Bueno, por eso también a veces se lo condena. En la segunda parte vamos a entrar Bueno. en algunas cosas. Perfecto. Perfecto, Ujú. excelente. Bueno, les vamos a dar un ratito ahora, vamos a poner un tema Bueno, musical, nos así quedamos- van a Bien. hacer. Bueno, seguimos con la Heidegger. invitación ahora es a referirnos a la obra, ¿no? Ujú. Basta de hablar yo sobre y Claro. dejémoslos hablar ¿no? La Porque si obra no caemos directa en lo que del- también del dijimos autor. una vez, que es lo siguiente. Cuando vos ves un programa de filosofía y el protagonista es más el que habla que el filósofo, sí. ¿no? Pasa con el programa de Feynman, Claro. Claro, ¿no? claro. De José Pablo Feynman. De José Pablo Feynman, Sí. sí. No, el otro no hace filosofía. No, no. No. No así, por ejemplo, que también tampoco no es una lumbrera, pero no así con el programa de el autor de Ética para Amador, ¿cómo se llama el gallego? De Barba, ya me va a salir. Que también hacía ciclos de Antonio de Escoltado. filosofía. No, ya me va a salir. Y creo que el mejor ciclo que se ha hecho sobre filósofos, a los cuales invito a buscarlos, porque se ha hecho con un criterio Sabater, estaba hablando de Fernando Sabater. Fernando Sabater, que también hizo ciclo Grandes Pensadores, Ujú. que yo creo que es más noble. Hay poca interpretación de él y mucho del filósofo, de hablar del filósofo. Bien. Yo creo que el mejor ciclo que se hizo fue el del viejo Canal A, ¿no? Ujú. Grandes Pensadores de Canal A, todavía están Ujú. allí. Aparece un Maresca muy, muy joven, o por lo menos un Maresca de los 90. Sí. Obviamente, lo citan para el programa de Nietzsche, ¿no? Claro. ¿Por qué está bien hecho ese ciclo? Porque se recorre casi todos los pensadores importantes de la historia de la filosofía, desde la antigüedad griega hasta la contemporaneidad, y se cita, no en forma tendenciosa, sino a las autoridades de cada pensador de las distintas casas de estudio. Entonces vos, por ejemplo, vas a hablar, no sé, de Hume, Sí. y puedes entrevistar a un profesor de Moderna en la UBA y lo entrevistás al padre Leocata, que falleció hace poco Ajá. tiempo, que era salesiano, ¿no? Entonces lo entrevistás, vas a hablar de Nietzsche, o la interpretás a Mónica Craniolini, entrevistás, que creo que es todavía metafísica en la UBA o algo así, o Sí, sí. que también es una especialista en Nietzsche, y lo entrevistás a Maresca. Entonces, el arco del pensamiento es amplio. Claro. Y siempre se convocó para todos los pensadores. Obviamente aparece toda la familia, la familia intelectual de Walton en el programa sobre bien. Husserl, ¿no? Aparece Me la comentaste querida que Iribarne, que Claro. falleció, Horacio Banega, que Ujú. es actual profesor de Nociología en la UBA, Sí. un tipo excelente, una maravilla, también actor, y bueno, y así se han dado cintas. Entonces recomiendo ampliamente ese por la parcialidad, con la imparcialidad por la que está hecho, y porque está citado a los mejores intelectuales argentinos
hablar de cada uno de los pensadores. ¿Cómo se llama el programa, me dijiste? No sé, se llama Grandes Pensadores o algo así, de Canal Canal A. A. Sí, Canal si A, ustedes Grandes ponen el Pensadores. filósofo que quieran, de los importantes, no sé, Heidegger, Canal A, y aparecen. Sí. Mirá. Está el Bisu, está Vanega, está Juli Iribarne, está, bueno, los Mirá qué principales bueno. que han estudiado a Husserl o a Heidegger están allí en esos programas. Mirá. Fantástico. Así que bueno, para dejar hablar al pensador, Ujú. esto podría tener un orden cronológico, pero me parece, por una cuestión de peso específico, empezar con Ser y Tiempo. Lo que hay que decir de Ser y Tiempo son dos cosas. Primero, una cuestión acerca de la traducción. Esta es la primera edición en rústica de Ser y Tiempo, con la traducción de un chileno, Jorge Eduardo Rivera. Es un libro del 97, de Editorial Universitaria de Chile, que después lo editó Trota de Madrid, una edición de tapa dura que debe estar 20.000 pesos. Seguro. Cosa. Claro. Pero es el regalo que te pueden hacer, ¿no? Ujú. Ser y Tiempo, la traducción de Jorge Eduardo Rivera por Trotas es sumo. Así como para tener un altarcito ahí, ¿no? Fantástico. Disfrutar parágrafo por parágrafo con una pipa, ¿no? Una noche disfrutando tranquilo un parágrafo por noche, ¿no? Esta edición es la segunda edición en castellano que se hace de Ser y Tiempo. La primera es del año 51, de José Gaos, es la edición con la que han crecido todos. Con esa Gaos. edición ha estudiado Huele, ha estudiado Maresca, ha estudiado todos nuestros grandes profesores. Se leyó durante mucho tiempo. En el año 97 aparece esta edición. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La edición de Jorge Eduardo Rivera es un Ser y Tiempo que tiene dos características. Suena musicalmente mejor Claro, que es importantísimo. al oído, Sí. es más amena, Sí. y a su vez está hecha por alguien que ha estudiado Heidegger. El problema de las traducciones es que cuando uno traduce literalmente en forma técnica, entonces es absolutamente fiel, Sí. pero quizá le falte el espíritu. Sí. Claro. Es como el bar, Ujú. ¿viste? Para descontracturar un ratito. Claro, o sea, ¿Cómo es la del bar? breve excursus. Ujú. ¿Por qué el bar mata al fútbol? Desde mi... Ah, yo Desde- pensé el bar de... bar, no, no, sí, el bar. claro. Corte corta. Breve. ¿Por qué el bar mata al fútbol? Muy breve. Porque el juego tiene una dinámica natural que vos no la podés abortar. Ujú. En el juego del fútbol también está contenido el error arbitral. Claro. Sí, está De contemplado. hecho, vos tenés que ser lo suficientemente vivo para sacar ventajas de lo que el juez no puede ver. Y eso puede ser trampa, pero el VAR anularía el gol de Diego a Sí, los ingleses, claro, ¿se entiende? sí, claro. Que es una obra de arte, pero no porque se lo vayan mucho los ingleses, ni porque Shilton medía 1,90 m y el enano medía 1,65 m, Sí. y saltando vos no ves, si no está la cámara atrás, no ves dónde pone el puño. Claro. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Y la velocidad, Entonces, es con natural que si el juez no me ve y yo soy número 2, como contó Ruggeri que hacía con Serena, ¿no? Me paro arriba un ratito arriba del botín del otro para que no salte. Es Claro. penal, sí es penal, pero es parte del juego. ¿no? Claro. Vos no podés hacer un gol. Yo jugué al fútbol, estuve siempre de 9, ¿no? Sí. El gol es una especie de, ¿cómo te puedo decir? De orgasmo interior. Exactamente. Entonces cuando vos gritás un gol, imagínate en primera, ¿no? Ujú. O sea, yo por ejemplo le daría un gol a San Lorenzo y me iría sacando la ropa, ¿no? Sí. Se ve el alambrado y después ya junto al ropa y me voy porque estoy expulsado, ¿no? Pero, Claro, claro. o bueno, o Atlanta o no hay que sea. Entonces, ¿qué pasa? Un tipo hace un gol, se besa el anillo, hace el símbolo de la pancita de la esposa, a 10.000 kilómetros todos festejando, su familia, todo. Y un bien- gordo que está sentado en una oficina tomando whisky te lo rebobina 14 veces y te lo alula por un hombro. Claro. Claro. Sí. O sea, no está mal eso. Está mal. Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Hay una mala Está mal. aplicación de la Cerramos técnica. el excurso, bueno, vamos y Es vamos que a terminar. aparte, esto, bueno, para vos poder hacer un gol necesitas del error del otro. Si el otro Sí. no se equivoca, no, el gol Es nunca va a natural. existir. Aparte desató una legión de llorones Sí. constantemente, donde te hacen un fútbol por fotos. ¿Viste? Entonces, si vos me pescaste en el momento en el que yo estoy agarrando hacia Pablo, me Claro. congelaste la imagen así, Sí. y es penal. Claro, pero los partidos saldrían 19-18. Bueno, viste que yo lo dije. O sea, el penal que le cobran a Argentina no lo vio nadie. No, por Ni eso. el jugador que lo recibió. Porque son cosas dijo, que son con natural. El sí, contacto existe, físico es con natural del físico, juego. es ¿no? físico. Exacto. Entonces, bueno, cerramos el excurso porque nos Exacto. vamos. No sé por qué salió el VAR. Sí. Por el tema de la técnica, la excesiva técnica. ¿no? Ujú. Entonces, la traducción que hace
Gauss, que es una traducción fiel, excelente, bien lograda, y Sin aparte interpretación. agradecemos infinitamente porque, ¿no?, la traducción en ese momento es la que leyeron todos nuestros maestros, ¿no? Por ejemplo, esa frase que le gustó a Pablo una vez, ¿no? El tiempo, ¿no? El advenir presentante que va siendo sido, ¿no? Buenísimo. Yo el otro día estaba mirando ese video y creo que no sé si lo subieron ahora hace poquito Sí. en un popurrí, no sé si fue ese o algún otro. Ujú. Y Pablo, bueno, cara así como, ¿no? Terrible. Pero cuando lo empezamos a desmenuzar, ¿no?, se comprende. O por ejemplo esa frase tan, ¿no?, para siempre grabada en el fuego de los ojos filosóficos, el Dasein, ahora vamos a ver qué es el hombre, ¿no? Es un ser para la muerte, ¿no? Esa frase, Ujú. el hombre es un ser para la muerte, está allí. ¿Cómo traduce Jorge Eduardo Rivera? El Dasein es un ser que está vuelto hacia la muerte. Claro. Ujú. ¿Qué quiere decir? La muerte es horizonte, es posibilidad, irrenunciable. Pero Seguro. mientras uno es un ser para la muerte, Ujú. Da una idea de necesariedad. Y lógica, absolutamente, ¿no? el otro es un ser que está vuelto hacia, Claro. que la tiene como horizonte de posibilidad, pero que aún no murió. ¿Se entiende? Son esas pequeñas cosas. Sí, Entonces es una claro. traducción amena, ¿no? Más musical, y es interesante. Ser para la muerte sería ser necesariamente para la muerte, Claro, como podría exactamente. ser I was made for loving you, o sea, nacido fui hecho para amarte. Exactamente. Nada más que para eso. En cambio, vuelto hacia la muerte da otra coloración. Exactamente, es una especie de, vos lo dijiste muy bien, necesidad absoluta, Sí. sin ningún tipo de contingencia, que es cierto, la muerte siempre es horizonte de posibilidad y absolutamente irreductible en el pensamiento de Heidegger. Pero se traga la Somos vida. posibilidad abierta para Heidegger. Sí. Posibilidad caminando a la última posibilidad, ya que trabajé como que te hago, Sí. que es la imposibilidad final de toda posibilidad. La imposibilidad final De toda De posibilidad. toda Toda posibilidad. posibilidad. Es Cuando algo yo lo que digo- va a ser... Si yo lo digo rápidamente, Sí. somos posibilidad. Ujú. Posibilidad abierta, caminando a la última posibilidad, que es la imposibilidad final de toda posibilidad. Claro. Claro, lo que pasa es- cuando vos lo decís... No hay manera de poder esquivar eso. Exactamente. A lo cual vos Pero estás eso no yendo. es ser Por eso es pesimista. imposible. Claro. No es ser pesimista. No, no, ser- es realista. Es realista. Exacto. Bueno, ahí está cuando uno habla, viste, de que a veces demasiado realismo termina siendo pesimista. Claro, bueno. Pero bueno, la realidad es así. La única verdad es la realidad. Exactamente. ¿no? Entonces, Es pesada la Vos vas realidad. hacia eso. Claro. Nadie puede. A mí me da risa. Me llama poderosamente la atención que Alejandro Fantino, Ujú. en cada momento que puede, él expone su miedo a la muerte. Sí. Y durante Está la el- pandemia, o la Yo pandemia, no lo vi ahí, pero hay una... rompía los huevos Sí. todos los días con eso. Hay una famosa entrevista con el Negro O sea, Dolina, hermano, muy pará buena. un poco. Muy buena, que habla de Nippur de Lagash y todas las historietas que leía. Ujú. Y habla con el Negro Dolina y dice, porque yo, mirá, dice, si te lo digo ahora es como que me puedo poner a llorar, le dice. Yo tengo un miedo inconfesable a la muerte, ¿no? Y el Negro Dolina le dice, el negro que era medio rocho de algunas cosas, pero un hombre con mucha calle y ha sido un crack, ¿no? Sí. Le dice, vos pensás que ser eternos tampoco estaría bueno. Ujú. ¿Por qué? Dice, y porque se cae la pasión de vivir. Vos imagínate si tenés que visitar a tu abuela y sabés que es eterno, y la visitás dentro de 2.352.000 años. Claro. Si total sos eterno. Como en el ¿Se cuento entiende? El Inmortal. Pero quizá, bueno, claro, pero quizá la médula conceptual del tiempo cambia. Bueno, pero en vos un tiempo eterno. ahí lo nombrás a Dolina, y Dolina, el miedo de él, y lo dice y lo manifiesta Ujú. en acciones, es al envejecer. Claro. No se asume De hecho, que se va deteriorando. de hecho, Y lo ha dicho, ¿eh? Sí. Lo ha dicho. el De hecho, tipo. bueno, podemos hacer como hay una quere en Heidegger, ¿no? Ujú. De la ontología fundamental al pensamiento histórico, este giro. Claro. Yo creo que en Dolina también hay un giro que es a partir del lifting. Claro, él No. quiere la eterna juventud. Del estiramiento de cara, ¿no? Y teñirse el pelo Sí. para que no se le Sí. note, algo que es ineludible. O sea, Sí, sí. es Pero tiene imposible intuiciones. no llegar. Es esto, ¿no? Ujú. Claro. Necesariamente es así.
Entonces, bueno, yo les quería leer cómo abre Ser y Dale. Tiempo, porque que es lo que da bronca, ¿no? A algunos colegas. Bueno, cita primero una frase, un texto del Sofista de Platón. Mirá, en griego, mirá, Pablito. Oh, yo estaba leyendo acá, digo, ¿qué No, este es creo que es una carta, es el facsímil de una carta que recibe Jorge Eduardo Rivera del mismo Heidegger. Ah, la mía. Y por eso la pone acá. Y ahí está la cita en griego, Claro. ¿no? Del Sofista de Platón. Pero bueno, acá está la traducción, ¿no? Obviamente. Arranca así, con la cita de Platón, del Sofista. Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados de hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. Y acá entra Heidegger. ¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente? De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión ser? De ningún modo. Entonces es necesario, por lo pronto, despertar nuevamente una comprensión del sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser en general es su meta provisional. Meta provisional. Claro. Ujú. Acá ya está planteado, ¿no? Ya está planteado Claro. ya está planteado el gran problema, ¿no? El gran desafío. Ujú. Y en el parágrafo 1, apenas empieza la obra, le empieza así, cito. Hoy esta pregunta, la del sentido del ser, ha caído en el olvido. Aunque nuestro tiempo se atribuye el progreso de una reafirmación de la metafísica. Pese a ello, nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar una, traduzco del griego, de lo que conozco, gigantomaquia peripes ousías, ¿no? La gigantomaquia es una expresión así como mítica, ¿no? Uh-huh. Algo mítico. Sin embargo, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles para enmudecer después. Vos imagínate un tomista que lee esto. Como que se queda Claro. ¿Tenemos alguna? Totalmente desilusionado. Claro, ¿tenemos alguna Uh-huh. respuesta a lo que entendemos propiamente con la palabra ente? Claro que sí, diríamos. Ente es aquello que tiene ser. Y Heidegger dice, de ningún modo. Porque dice, no nos quedamos perplejos de saber o de ser conscientes Claro. de que no sabemos totalmente Claro, el y significado porque del no ser. lo sabemos, Ujú. y porque no nos inmutamos, y porque lo dimos tan por sabido que no lo sabemos, dice Heidegger, la respuesta ha caído en el olvido. Por eso es necesario volver a plantear la pregunta por el sentido del ser. Es decir, ¿qué es lo que Heidegger quiere hacer en Ser y Tiempo? Comprender, intuir, profundizar qué quiere decir cuando yo digo esta palabra, sein, ser. Ujú. ¿Cuál es el sentido original, primigenio, arquetípico, fundacional de la palabra ser? Esa, dice, es el propósito de este trabajo. Y el tiempo en todo Y el este tiempo, trabajo, porque el tiempo va a ser el horizonte de Ujú. posibilidad para que el ser se revele. claro, sin el tiempo el ser no puede Hasta Heidegger potenciarse. se habían pensado como dos conceptos separados. Separados. Se había pensado el ser por un lado Ujú. y el tiempo por el otro. Heidegger los imbrica, Como si el tiempo fuera la materia expansiva, ¿no? Del ser. por ejemplo. Ponele. Exactamente. Como si fuera la res extensa, la cosa física. Puede Ponerlo en sentido. pensarse así. Acá se le da la escena al ser y a su vez el tiempo se va revelando también. El pensamiento dentro histórico es la historia del ser Claro. también. ¿Ese onto histórico es en el sentido histórico de la historia universal o es una historicidad? Vivida el pensamiento, ¿no? Subsumida el pensamiento, Bien, ¿no? claro. Pero sí, Ujú. es la historia del ser. El ser que se va revelando él.
como ser nombrado. O sea que hace una historia de la filosofía también. De algún De modo algún es una modo. historia así. Ok. Pero, fíjate lo que dice. Primero lo pensaron Aristóteles y Platón y después cayó en un silencio. Sí. Pero ¿cómo si el medioevo ha pensado esto, no? Por eso es necesario volver a plantear la pregunta por el sentido del ser. Ahora, uno de los conceptos fundamentales que surgen de la obra es el Dasein. Dasein significa apertura, ¿no? Da, ahí, sein, ser. Dasein es el ser ahí, podemos traducir literal. ¿Qué es el ser ahí? La condición del existente es el estar arrojado al mundo. Yecto, también Yecto. se dice, ¿no? Cuando uno se asume existente, Sí, sí. se asume existiendo, ha sido arrojado a esto que lo han puesto, Claro. ¿no? Ese Dasein, ¿no?, que Heidegger llama como ser en el mundo, cuando lo leemos, se lo decimos a Pablo y se lo contamos a la audiencia que no ha leído, la palabra, la frase ser en el mundo, está con guiones. ¿La viste alguna vez? No la vi. Ser, guión, en, guión, el, guión, mundo. Ser en el mundo. Ah, separado. sí. Ser en... Claro, con guiones. Pero Claro. eso que parece todo separado en realidad es todo junto. ¿Por qué? Son esas palabras trencito, esas frases trencito, como que lo unen cada guión. Sí, 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 ¿Qué sí. significa? Eso es una estructura de sentido. Significa Weltanschauung que... ¿Sería algo? Sí. O Dasein directamente. No, Dasein es ser ahí, ¿no? Pero puede ser esa. Ujú. Pero ser en el mundo significa que es una estructura de sentido. Claro. El hombre, el Dasein, que es el ser ahí, nunca puede ser pensado fuera del mundo. Ahí está. Cuando yo separo al hombre para pensarlo fuera del mundo, es una abstracción teórica, Claro. pero no es este. No se pueden pensar las piezas del ajedrez sin el Separada, tablero. claro. Porque si no, El hombre está... El hombre sin estar en el lugar no existe. Exactamente, pero no como... Mirá, acá Ramón Rodríguez lo dice excelentemente. Dice, ser en el mundo no tiene nada que ver con el estar una cosa dentro de otra. Ujú. No significa en ningún estar ahí espacial, simplemente. Ser como infinitivo del soy, es decir, comprendido como existencial, significa habitar cerca de, estar familiarizado con. ¿Qué significa esto? El hombre está cabemundo, en las cosas del mundo, Claro. entre los entes del mundo, el cual él va a ser distinto. ¿No? Dice Entonces, también Heidegger que el hombre es la mayor expresión también, ¿verdad? y de algún modo, Claro. por eso, Ujú. y esto también lo decimos para avivar compañeros que se animen a la lectura, se lo acusó a Ser y Tiempo de ser una antropología. Ahora lo vamos a ver, porque si está hablando del Dasein, que es el hombre, y el hombre... No es una antropología. No se puede juzgar en sede antropológica, porque el proyecto final de Heidegger Es filosófico. no es antropológico simplemente, es ontológico en todo caso. Ujú. ¿Se Genial, entiende? Genial. ¿Dónde está la clave de esto? Para pasar a otro texto. Este Dasein, este ser ahí, dice Heidegger. Escuchá esta frase que es otra A ver. polémica. El ser ahí es el ahí del ser. Todo trabalenguas. ¿no? Es el ahí del ser. El ser ahí es el ahí del ser. ¿Por qué? Dice, vamos a preguntarle a los entes cuál de ellos me puede decir algo sobre el sentido del ser. Ujú. ¿Cuál es el ente entre los entes que eminentemente nos puede decir algo sobre el ser? El Dasein, el hombre. Pues bien, dice Heidegger, arranquemos por interrogar al Dasein, Ujú. ahí se llama la analítica existencial. Empecemos por interrogar al Dasein para ver qué cosas nos puede decir del ser. Del ser. ¿Qué cosas hay en la estructura propiamente analítica del Dasein que nos Ujú. puede decir algo sobre el ser? Ahí está. Entonces. Por eso se lo confunde con una antropología. Claro. Pero no es una antropología, el proyecto es ontológico, no antropológico. Bien. ¿Se entiende? Ujú. Y ahí empieza a examinar al ser humano y ahí aparecen páginas de una altura. Ujú. Yo invito a la audiencia a leer, por ejemplo, parágrafo 36 Heidegger, De este libro. de Ser y Tiempo. De Ser y Tiempo. Ser y Tiempo, parágrafo 36, la curiosidad. Interesante.
¿Por qué? Porque ahí analiza que el hombre puede ser consciente, el Dasein puede ser consciente o inconsciente de la existencia. Entonces ahí se abren dos caminos, la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Que el hombre no es consciente de su propia existencia, dice ahí. El que la piensa se hace consciente y por lo tanto intenta una vida auténtica. Claro, trata pero el de- que la de ignora, entender. el que la adormece, el que no cae en la cuenta, vive empecinadamente una existencia inauténtica. ¿Cuáles son las 2 o 3 características fundamentales del hombre inauténtico? Dice Heidegger. Una, la habladuría, el que habla por hablar. Sí. Saquen ejemplos ad nauseam, de lo que ustedes quieran. Sí. Otra característica, la avidez de novedades. El tipo que está todo el día corriendo necesita de la avidez de novedades. De lo nuevo, ¿no? Exactamente. Constantemente. Pero es muy de ahora todo lo que Bueno, vos estás diciendo. Heidegger, de algún modo, tiene la Porque es grandeza lo que de padece todos los el- grandes. Ser además, ciertamente, un profeta, ¿no? Claro. En esto. Él ya lo veía con la insinuación del giro técnico. Que se Creo que estaba hoy, dando. hoy el ejemplo más grande de lo primero que dijiste de la habladuría es las transmisiones del mundial con tipos que vos lo ves que se están muriendo de sueño porque estamos Sí. 6 horas atrasados Sí, sí, acá y hablan y no saben ni de qué carajo están hablando, ¿no? Claro. No, pero Hablan aparte- por hablar. solamente. Aparte lo ves en qué elemento propio. Hay que de este inflar, tiempo. va, Claro, bueno. ocupar tiempo, espacio. En la televisión sobre todo, ¿no? Acordate lo que decíamos siempre, los, Sí, los estirar, periodistas estirar. son analfabetos locuaces, Sí, ¿no? sí, sí. Dice Huela. Mirá. Y el gran... Un dardo Ahora ahí. tienen una analfabetos habilidad locuaces. para hablar, pero Sí. bueno, pero ahora ya hasta se ha perdido la locuacidad. Hay algunos que no pueden hablar. Sí, flatus vocis decimos en latín, ¿no? Flatus vocis. Flatus vocis, ¿no? Ujú. Hablar por hablar. Claro. Y un gran escritor argentino, Abel Pose, decía también la patria locutora. La patria lo gusta, claro. ¿no? Está La bueno. patria locutora. Entonces, ¿dónde se ve esto mucho más factible? En el consumismo. Claro. La avidez constante de novedades. Ese Ya es no el- te alcanza con el, no sé cómo se llaman ahora los cosos de esto, A30, tenés que comprarte el A55 Claro, claro. o el Modelo celular. SX203. El estar porque, constantemente claro, a la vanguardia, ¿no? exactamente. De- En las ideas, en el Claro, consumo, en la todo. música. En la, Bueno, ¿no? el ejemplo más claro ahí es Twitter. Por ejemplo, bueno. O sea, todo sale de ahí. Sí, sí, sí. A tal punto de que hoy los periodistas se informan por Twitter y se mandan Sí, terribles sí, mocos porque sí. muchas veces son fake news, Claro. falsas noticias, ¿no? Ujú. Es como que tan constante, es terrible. es Y terrible. otra de las características es la curiosidad. O sea que la curiosidad es propia de una existencia Sí, inauténtica. pero mirá qué curiosidad. Ah, Leo, parágrafo 36, A yo lo ver. tengo aquí señaladito. ¿es la que mata al gato? Estas son cosas, Sí, estas cosas tendrían que estar en las homilías de los domingos. claro. A ver. Es que ya no hay. No, es cierto, Está extinto. es cierto. Parágrafo 36 de Ser y Tiempo. Leo solamente un parrafito nada más porque es más largo, ¿no? Dice, cuando la curiosidad queda en libertad, cuando la curiosidad no es curiosidades, sino que es curiositas, como la llamaba Tomás, curiositas, simplemente queda en libertad, vuela loca, sin timón. Dice, no se preocupa de ver para comprender lo visto. No se preocupa de ver para comprender lo visto, es decir, para entrar en una relación del ser con la cosa vista, sino que busca el solo ver por el ver. Sí. Ujú. Miren, si busca lo nuevo es solo para saltar nuevamente de eso nuevo a otra cosa nueva. Es la búsqueda de la novedad constante. Y miren esto es fabuloso, parece una remera. En este ver, ir de una cosa a otra, el cuidado no busca una captación de las cosas, ni tampoco estar en la verdad mediante el saber, sino que procura abandonarse al mundo. Por eso, y esta es la frase que quiero rescatar, la curiosidad está caracterizada por una incapacidad de morar en lo inmediato. Grosso. Los tipos no pueden sostener, los pibes en la escuela no pueden sostener 5 renglones, Juan. Exacto. Claro. Eso es lo Vos que- le das un texto, el tipo no puede sostener la atención 5 minutos en un texto. Morar en lo inmediato. Claro, por eso dice, leo más adelante, la curiosidad no tiene nada que ver con la contemplación admirativa del ente. Qué frase.
La curiosidad La curiosidad. no tiene nada que ver con la contemplación admirativa del ente. Ujú. El mirarlo. Como... El admirarlo, ¿no? Esto es lo que vos contabas cuando, no me acuerdo dónde había sido, a un convento que te dijeron andar. Sí, al vos bosque. claro. ¿Qué haces? Nada. Nada. Mirá, Contemplás. Claro. Contemplar. Dice, no tiene nada que ver con la contemplación admirativa del ente. Con el Taumasein, ¿no? Que es el asombro, ¿no? No estar interesada por el asombro. Dice, los dos momentos constitutivos de la curiosidad. La incapacidad de morar en el mundo y la distracción, constantemente distraerse, fundan el momento esencial del fenómeno, que yo lo llamo carencia de morada. Claro. Carencia de El tipo que morada. está constantemente cambiando, no tiene casa. Exactamente. Claro. No puede Es un descansar nómada. en ningún lado. Claro. Por eso, ¿cómo llamamos al tipo que nunca está? Culo inquieto Claro. en el barrio. Sí. Y técnicamente creo que nosotros no lo hablamos acá. Lo vamos a decir igual. Esta modalidad de estar en el mundo revela un nuevo modo de ser del Dasein, en el que éste se desarraiga constantemente. El Claro, desarraigo. el desarraigo. El hombre contemporáneo de vida inauténtica es un desarraigado. Exactamente. La incapacidad contemporánea está en que no puede echar raíces. Bueno, pero justamente esta semana estaba leyendo que las nuevas generaciones, a diferencia de las anteriores, en vez de buscar, diríamos, comprar su casa, conseguir una estabilidad en un trabajo, no. Dedican todo a viajar y conocer y estar continuamente conociendo cosas. O sea, ya no les alcanza con el aparatito, sino que ya lo tienen que ir y vivir, ¿no? Sí. ¿Cuál era la ilusión de nuestros viejos? Tener su casa. La casa. Ujú. Sí. Los ladrillos. Exacto. Hoy el pibe también, que es cierto que en realidad nos enseñaron a ser cortoplacistas. Claro, No sí, existe sí, mañana, sí. es hoy, Sí, sí. nada más. Sí. ¿No? El malentendido término de interpretación del carpe diem, ¿no? El carpe diem. Carpe diem más profundo, es carpir, Ujú. para captar el secreto del día. No es dátela en la pera que mañana no sabes si vivís. Claro. Es sí. otra visión. Claro, Pero el pibe hoy- vive así. hoy El se carpe diem, vive el pibe lo de entiende eso. hoy así, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, ¿no? Y los parágrafos 46 al 53, otro dato que te tiro, hablan sobre el tema de la muerte, ¿no? Fantástico. Sobre la muerte. ¿Ahí se agota lo que dice de la muerte en esta obra o también vuelve a aparecer en No, otras partes? aparece, lo que pasa es que acá, acá es la obra más profundamente, más concentrada en la existencia del Dasein. Claro, la muerte. Bien, 46. esto es año 1927. Ujú. En 1929, la lección inaugural de metafísica, en una aula rebosante de gente, entra Heidegger vestido de campesino alemán, ¿no? Se sienta y empieza a hablar. Y da una conferencia que se llama Basis Metaphysique. ¿Qué es metafísica? Ujú. Es muy breve porque todo esto es un estudio preliminar y acá hay otro texto. O sea que es un texto de... Chiquito. no sé, Sí. esto es. A diferencia ¿No? de aquel. Donde aparece acá un concepto interesante que propiamente existencial, que es el concepto de la nada. ¿Mm? Ujú. Y de la angustia. ¿Mm? Cito a Heidegger. ¿Hay en la existencia del hombre un temple de ánimo de tal que lo coloque inmediatamente ante la nada misma? Un temple de ánimo. Sí, Stimmung, Ujú. dice en alemán Heidegger. Repito, ¿hay en la existencia del hombre un temple de ánimo que lo coloque inmediatamente ante la nada? Se trata de un acontecimiento posible y si bien raramente real, por algunos momentos, ese temple de ánimo radical es la angustia. Angustia, exacto. La angustia, dice, es algo radicalmente distinto del miedo. El miedo es miedo de algo. Ujú. Cuando vos tenés miedo que te muerda el perro, Tiene si un va por una objeto. calle oscura, Sí, que te cualquier- choren, cualquier cosa, que claro, te... sí. ¿no? Ujú. Tenés miedo de algo. O incluso el miedo a la muerte tiene su Es un objeto. miedo, su objeto. Claro. Claro. La angustia es difuso, Ujú. es indeterminado. Sí, no sabes. Es un a qué estado se que debe. toma, Sí. ¿no? Que puede estar parecidamente fundamentado en un episodio que puede ser
fundador de ese, Sí. ¿no? Disparador. Ujú. Pero que es algo que envuelve, ¿no? Dice, envuelve como la bruma, dice, como la bruma en la noche donde las cosas empiezan a perder su perfil. Claro. Sí, sí, sí. Solemos decir que en la angustia uno está desazonado. Quiere decir que este uno, nosotros dice, no podemos decir de qué le viene a uno la desazón. Nos encontramos así, nada más. Todas las cosas, como nosotros mismos, se sumergen en una indiferenciación. Impresionante. Una indiferenciación. La angustia Ujú. hace patente a la nada. Fíjate que acá ya entra, no está presente el ser nada más, entra la nada. Hace patente a la nada significa que le da entidad a la nada. Claro, o sea, la nada es un temple de ánimo que aparece Ujú. con esa especie de luz que enciende la angustia. La indiferenciación de todas las cosas alrededor Exactamente. hace Hacen ese estado de... Claro, esa ¿no? sensación de que, a ver, esperá, esto, ¿y qué? Claro, ¿Y qué? Nada. el perfil, Todo ¿no? esto es nada. El perfil de las Sí. cosas desaparece. Ujú. ¿eh? Otro Clarísimo. texto. La experiencia del pensar. Dos frases muy breves. Es un texto poético. ¿Posterior a este mismo? Sí. Bien. Ya de entrada de la década del 30, donde hay un lento proceso del pensamiento de Heidegger donde la razón ya no la tiene el pensar, ya no la tiene la historia de la filosofía, sino la verdad la tienen los poetas. Ujú. Y él va a Hölderlin, él va a Rilke, Claro. él va a George Trakl, Trakl. Grosso. él va a René Char, Ujú. ¿no? A ellos va, sobre todo a Hölderlin, para que le revelen cosas. Este texto es un texto poético que está escrito a modo de poesía en una parte y a modo de pensamientos filosóficos del otro, ¿no? La experiencia del pensar. Dice, fíjate esta frase que suena a Nietzsche, llegamos demasiado tarde para los dioses, pero muy temprano para el ser, cuyo poema iniciado es el hombre. O sea, ¿cuál es la angustia de nuestro tiempo? ¿No? La desazón de nuestro tiempo, dice Heidegger. Por ahí en un momento aparecerá como la desazón, ¿no? Sí. La falta de médula, ¿no? La carencia de nombres sagrados. Claro. Ahí está, ¿no? La falta de nombres sagrados. Dice, llegamos demasiado tarde para los dioses. Ujú. Aquel mundo encantado no está más. No está más. Claro. Sí. Pero aún llegamos temprano para el ser. Porque el ser está en camino, el ser se va revelando. Dice, el poema iniciado del ser es el hombre. Por eso una paginita más adelante dirá, Ujú. si el aliento del pensar procede de la insinuación del ser, acá lo pone con mayúsculas. ¿Ve que es sugestivo? ¿De qué se Claro. habla? Claro. 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 Sí. Si el aliento del pensar procede de la insinuación del ser, entonces prospera el lenguaje del destino. Prospera el lenguaje del destino. ¿Sí? Me apuro con la cita porque estamos al Bien. Sí, final. estamos ya 8 minutitos nos Listo. quedan para... Este es un interesante texto. Se editó junto porque Sartre escribe ahí, terminada la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo es un humanismo. Y a través de una entrevista de Jean Buffret, un francés, amigo de este es Sartre, ¿no? Ajá. Ujú. Hay una respuesta de Heidegger, Carta sobre el humanismo, del año 47 el texto, ¿no? Leo el final de la carta, casi el final de la carta, donde él empieza a examinar qué se entiende por humanismo, Ujú. y dice hacia el final de la carta: del pensar histórico de ser, el rigor de la reflexión, la cuidadosidad del decir, se caracteriza por una economía de la palabra. Ujú. Hora es de desacostumbrarse a sobreestimar la filosofía y por ello a pedirle demasiado. Fíjate lo que pide en un primer momento, ¿no? Hay que tener una cuidadosidad del decir. Sí. Claro, Para esto es necesario una acotar. economía de la palabra. Ujú. Claro, acotar lo que se dice. Sacar el relleno que uno había Decirlo puesto. profundo, Exacto. Ujú. ir a la médula, ¿no? Hora es de desacostumbrarse a estimar a la filosofía, no darle demasiado y a pedirle demasiado. Es necesario, en el aprieto actual del mundo,
imagínate, 47, imagínate ahora, ¿no? El aprieto actual. Es necesario en el aprieto actual del mundo menos filosofía y más consideración del pensar. Excelente, Menos literatura, pero más atención a la letra. excelente. Fantástico. ¿Eh? Muy bien. Hasta ahí algunas citas. Esto está plagado de cosas. Recomiendo algunos textos breves ahora. Breves digo porque hablamos, lo miraba Pablo antes, de esos textos que puede... No en la camioneta, Pablo, No, pero en lo algún puede momento, leer con ahí, algún sí. mate, a la Sí. tarde, son textos breves. Recomiendo 3. El camino del campo, o el sendero del campo, Sí. son todas 4 o 5 paginitas. Ujú. Ajá. Está en la web, si ponen el camino del Bien. campo, el sendero del campo, lo bajan. Hace un tiempo había una no sé si ahora funciona todavía, me parece que no, había una página llamada Heideggeriana, que estaban todos los textos de Heidegger. Todo lo de él. Todos los textos y las cartas, Ujú. incluso artículos sobre Heidegger, de otros pensadores, ¿no? Donde estaban esos textos. Uno es entonces el camino del campo, El camino del o el campo. sendero del campo. Otro es ¿por qué permanecemos en la provincia? Que es aquel Que ya lo citamos. Y otro es Gelassenheit, serenidad. Ese texto es una cosa estupenda. Serenidad. Deben ser 4 o 5. 4 o 5. Y después, como introducción, alguien que se quiere sumergir en el pensamiento de Heidegger, al menos como yo siempre recomiendo ir al autor. Ujú. Pero como introducción de un tercero, es muy loable la obra de, bueno, acá tenemos una, Heidegger y la crisis de la época moderna, Ramón Rodríguez, Ujú. Perfecto. editorial Síntesis, y es muy loable el trabajo de Gianni Bátimo, Introducción a Heidegger. Buenísimo. Italiano, siglo Sí, italiano, siglo XX, 20. Un pensador bastante especial. Ujú. Él hablaba del pensiero débole, ¿no? El pensamiento débil. Uno de los autores formativos de la posmodernidad, ¿no? Claro. Pero muy interesante su obra de introducción a Heidegger. Quedan infinitas cosas más como aquel que uno... ¿Por qué es interesante Heidegger? Porque yo creo, esa es mi tesis, algún día en otra vida la elaboraré, creo que acá ya no hay tiempo. Me parece que en Heidegger hay un gran místico oculto. A mí me parece que la búsqueda de Heidegger es mística, Claro. no es filosófica. Y cuando uno, la médula de su pensamiento es místico, toca lo infinito. Y por eso Claro. es interesante. Trasciende más allá Exactamente. de quedarse solamente Todo lo que toca lo infinito, empezar lo que ve, ¿no? uno intuye que es inagotable. Claro. Inagotable. Y por eso es necesario. Ahí está. Claro. Bueno, Hasta ahí Excelente. podemos decir. bueno, Hermoso. muy interesante. Ujú. Entonces, aquellos que quieran seguir ahondando en la obra de Heidegger, que Tienen lean estas los recomendaciones. libros Dimos los y textos, los citamos, y los dimos textos. alguna interpretación. Excelente, buenísimo. Bárbaro. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Sí, no me quiero olvidar.